Caso número 1, la isla de Pascua. En el vasto océano del Pacífico Sur, donde las olas rompen con fuerza y los vientos aullantes cuentan historias de antaño, se encuentra un lugar enigmático que ha fascinado a la humanidad durante siglos, la isla de Pascua. Conocida como Rapa Nui, esta remota isla es célebre por sus imponentes moais, estatuas de piedra que parecen haber sido arrancadas de los mismos sueños de los dioses. Pero detrás de su belleza escultural y su paisaje idílico, se oculta un misterio aterrador que ha evadido a los investigadores, arqueólogos y curiosos que se han aventurado a desentrañar su oscuro pasado. La pregunta que persiste en cada rincón de la isla es, ¿qué ocurrió realmente en Rapa Nui? Los primeros habitantes de la isla llegaron alrededor del siglo IV, trayendo consigo una cultura rica y variada. Formaron comunidades prósperas, dedicándose a la agricultura y la pesca, mientras desarrollaban un sistema de creencias que giraba en torno a sus ancestros y sus divinidades. Sin embargo, a medida que la población crecía, también nacía la ambición de erigir monumentos que honraran a sus antepasados. Así nacieron los moais, enormes figuras talladas en roca volcánica, que se alzaban orgullosas, mirando hacia el interior de la isla, mientras que sus ojos, vacíos e inquietantes, parecían vigilar a los mortales que habitaban Rapa Nui. Se estima que más de 900 moais fueron creados, cada uno con un propósito sagrado, pero, ¿qué secretos escondían realmente estas colosales estatuas? Conforme la población continuó expandiéndose, la competencia por los recursos naturales se intensificó. Los árboles fueron talados sin piedad para obtener madera, y la escasez de alimentos se convirtió en un problema crítico. La isla, antes un paraíso, se transformó en un campo de batalla. En este contexto, surgieron teorías escalofriantes sobre el destino de los habitantes de Rapa Nui. Algunas voces insinúan que la población fue víctima de canibalismo, una desesperada lucha por sobrevivir que llevó a los isleños a ceder a la oscuridad de sus instintos más primitivos. Otros sostienen que la guerra entre clanes rivales estalló, resultando en una masacre que dejó a la isla devastada e inhóspita. En el siglo XIX, la llegada de europeos agravó aún más la situación de Rapa Nui. Los misioneros cristianos trataron de erradicar las prácticas ancestrales, desmantelando religiones y tradiciones que habían perdurado durante milenios. Al mismo tiempo, la trata de esclavos se apoderó de la isla, llevándose a miles de rapanuis a tierras lejanas, dejando a la población aún más diezmada y vulnerable. Las historias de espíritus vagando por la isla, de almas atormentadas que no encontraron descanso, comenzaron a circular entre los pocos isleños que quedaron. Estas leyendas, que hablaban de sombras en la oscuridad y susurros en la noche, alimentaron el miedo y la paranoia, creando un ambiente de tensión que se siente hasta el día de hoy. Con la llegada del turismo en el siglo XX, la fascinación por los moais se disparó. Sin embargo, la búsqueda de respuestas sobre el verdadero destino de la isla se tornó cada vez más oscura. Algunos investigadores comenzaron a plantear teorías de conspiración, sugiriendo que el gobierno chileno, que tomó posesión de Rapa Nui en 1888, había ocultado información crucial sobre el legado cultural y los secretos de la isla. Documentos perdidos, testimonios silenciados y la imposibilidad de acceder a ciertos lugares sagrados suscitaron dudas sobre la historia oficial. ¿Acaso la isla guardaba un secreto tan profundo que temían desenterrar? Esa sensación de que algo siniestro se escondía bajo la superficie se intensificó, creando un aura de misterio que rodea a Rapa Nui. El misterio de la isla de Pascua se ve aún más enriquecido por las teorías que apuntan a la existencia de civilizaciones avanzadas que pudieron haber visitado la isla mucho antes de que los polinesios llegaran. Estas teorías, aunque ridiculizadas por algunos, sugieren que los moais podrían ser parte de un mapa astronómico, alineados con fenómenos celestiales que aún no comprendemos del todo. ¿Fueron los antiguos habitantes de Rapa Nui meros escultores, o eran guardianes de un conocimiento perdido que podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana? La posibilidad de que seres de otros mundos hayan influenciado a esta cultura ancestral añade una capa de intriga que es imposible ignorar. Hoy en día, la isla de Pascua sigue siendo un lugar de culto y misterio, un punto de encuentro entre la historia, la leyenda y lo desconocido. Sus majestuosos moais, silenciosos testigos de un pasado turbulento, continúan desafiando nuestra percepción del tiempo y la existencia.
Mientras caminamos entre estas colosales figuras de piedra, no podemos evitar sentir que están, de alguna manera, más vivas que nunca. Las sombras del pasado acechan, y el eco de aquellos que una vez caminaron por estas tierras resuena en el aire. La isla de Pascua no solo es un lugar, sino un laberinto de enigmas esperando a ser resueltos, y quizás, un recordatorio escalofriante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta, ocultos en las profundidades de la historia misma. Caso número 2. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. En el vasto y enigmático Océano Atlántico, se encuentra un área que ha fascinado y aterrorizado a navegantes y aviadores por igual, el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo, delimitado por los puntos de Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, ha sido escenario de un sinfín de desapariciones inexplicables desde tiempos inmemoriales. La historia de estas desapariciones comienza a tomar forma en la década de 1940, cuando varios aviones y barcos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Una de las primeras y más notorias desapariciones fue la del vuelo 19, un grupo de 5 bombarderos de TBM Avenger que, en diciembre de 1945, partieron en una misión de entrenamiento sobre el Triángulo. Cuando no regresaron, se movilizó un avión de rescate, el cual también desapareció. La búsqueda se convirtió en un misterio aún más profundo y escalofriante, ya que nadie pudo explicar cómo una operación tan rutinaria se tornó en un enigma de proporciones épicas. A medida que se intensificaban los rumores sobre el Triángulo Maldito, las desapariciones se acumulaban. En 1918, el carguero USS Cyclops desapareció con 309 hombres a bordo después de zarpar de Barbados. Este buque de la Marina de los Estados Unidos nunca llegó a su destino y su desaparición sigue siendo un misterio. Los testimonios de los pocos sobrevivientes de otros incidentes describen visiones aterradoras, luces extrañas en el cielo, tormentas repentinas que surgían de la nada y una inquietante sensación de ser observados por ojos invisibles. Las historias de marineros perdidos y aviones que entran en nieblas densas parecen encajar en un patrón más amplio de fenómenos inexplicables que desafían la lógica y la razón. Las teorías que han surgido para intentar explicar estos fenómenos son tan numerosas como intrigantes. Algunos susurran sobre la posibilidad de campos magnéticos que distorsionan las brújulas, conduciendo a los barcos y aviones a su desaparición. Otros sugieren la existencia de enormes burbujas de gas metano en el lecho marino que, al liberarse, podrían hundir embarcaciones enteras en cuestión de segundos. Sin embargo, a medida que se profundiza en la investigación, surgen teorías aún más escalofriantes, como la creencia en portales dimensionales o incluso encuentros con civilizaciones extraterrestres que habitarían las profundidades del océano. Estas teorías alimentan la paranoia colectiva, creando un aura de terror que envuelve cada rincón del triángulo. Un hecho escalofriante es que, a pesar de los avances tecnológicos y las mejoras en la navegación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar donde la fatalidad parece acechar con especial fruición. Aviadores y capitanes de barco han reportado la sensación de perder el control total de sus vehículos, como si una fuerza desconocida estuviera interfiriendo. En 1980, el yate Gina desapareció sin dejar rastro, y aunque se realizaron investigaciones exhaustivas, no se encontraron pruebas concluyentes de su destino. La constante repetición de estos eventos ha llevado a muchos a cuestionar la naturaleza misma de la realidad que nos rodea y a preguntarse si hay fuerzas en juego que están más allá de nuestra comprensión. Los mitos del Triángulo de las Bermudas también han sido alimentados por la cultura popular, apareciendo en libros, películas y documentales que han dado una nueva vida a estas historias de horror. Sin embargo, detrás de cada relato sensacionalista, subyace una verdad inquietante: ¿cuántos secretos guarda el océano? ¿Cuántas almas han quedado atrapadas en sus profundidades, condenadas a vagar eternamente en un limbo acuático? Las preguntas son infinitas, y cada nuevo relato de desaparición añade una capa más a la compleja y oscura tapicería de este misterio. En la actualidad, a pesar de que algunos expertos tratan de racionalizar lo inexplicable, muchos siguen sintiendo que hay algo sobrenatural en juego en el Triángulo de las Bermudas. La ciencia intenta desmitificar lo que parece ser pura fantasía, pero la historia demuestra que hay aspectos de nuestro mundo que simplemente no pueden ser explicados. Las desapariciones continúan,
y aunque los escépticos puedan argumentar que se trata de fenómenos naturales, la atmósfera de intriga y terror que rodea al triángulo persiste, convirtiéndolo en un lugar donde la frontera entre la realidad y la ficción se desdibuja. Así, el Triángulo de las Bermudas permanece, un vasto océano de misterio y terror. Las aguas, que parecen tranquilas a simple vista, esconden un abismo de secretos que retan a los más audaces a aventurarse en sus profundidades. Puede que nunca lleguemos a conocer la verdad detrás de las desapariciones, pero mientras existan historias que contar y sombras que acechan, el mito del Triángulo de las Bermudas continuará envolviendo a generaciones en un manto de miedo y fascinación. Caso número 3. El mayor misterio no resuelto del océano. El océano, vasto e impenetrable, ha guardado durante milenios secretos que la humanidad apenas comienza a vislumbrar. Sin embargo, uno de estos secretos, más oscuro y perturbador que cualquier leyenda, es el que rodea el caso del vórtice de Bermuda, un fenómeno que ha intrigado y aterrorizado a navegantes, científicos y curiosos por igual. Situado entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, este triángulo marino ha sido el escenario de múltiples desapariciones de barcos y aviones, en ocasiones, como si se tragaran a sus tripulantes en un abismo insondable. A lo largo de la historia, más de 1000 personas han desaparecido sin dejar rastro, y el eco de sus gritos perdura en las aguas turbias, invitando a las teorías más insólitas y macabras. El misterio comenzó a tomar forma en la década de 1940, cuando el famoso vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos, despegó de Fort Lauderdale para realizar un ejercicio de entrenamiento sobre el océano. En un giro escalofriante de eventos, el vuelo jamás regresó. Las condiciones meteorológicas eran favorables, pero algo sucedió, los pilotos reportaron fallos en sus instrumentos y comenzaron a desviarse de su ruta. En un último intento por enviar un mensaje de socorro, uno de ellos exclamó: "No sé dónde estoy. No puedo ver nada". A pesar de los esfuerzos de rescate, nunca se recuperaron restos del avión ni de sus tripulantes, y esta desaparición se convirtió en la primera de muchas que alimentaron la leyenda del Triángulo de las Bermudas. A medida que avanza la década, otros incidentes oscurecen aún más el mito. En 1918, el USS Cyclops, un enorme barco de carga de la Marina, desapareció con 309 hombres a bordo mientras navegaba entre Barbados y Baltimore. Sin señales de auxilio, y sin rastro alguno, el Cyclops se evaporó como si el mismo océano lo hubiera devorado. Se especula que podría haber sido víctima de una tormenta, o tal vez de algún tipo de sabotaje, pero la falta de evidencia ha dado pie a teorías más inquietantes. Algunos creen que el barco fue absorbido por un portal dimensional, o que una especie de criatura marina de proporciones colosales lo atrapó en sus fauces. La idea de que existan entidades más allá de nuestra comprensión, acechando en las profundidades, resulta escalofriante. En la década de 1960, el periodista Denson Gaddis popularizó el término Triángulo de las Bermudas en su libro Invisible Horizons. Desde entonces, la imaginación colectiva ha sido testigo de una proliferación de mitos que involucran todo, desde experimentos secretos del gobierno hasta la existencia de civilizaciones perdidas en el fondo del mar. Se ha hablado de Atlántida, de tecnología extraterrestre, e incluso de seres interdimensionales que cruzan a nuestro mundo a través de un tejido espacial que se distorsiona en este punto específico del globo. Cada teoría, más aterradora que la anterior, ha contribuido a crear un aura de misterio que envuelve al vórtice de Bermuda, haciéndolo objeto de innumerables documentales y películas que exploran lo desconocido. No obstante, los científicos han intentado ofrecer explicaciones más racionales sobre estas misteriosas desapariciones, argumentando que el fenómeno puede ser atribuido a condiciones naturales. Las corrientes oceánicas, especialmente el Golfo Stream, son increíblemente potentes y pueden arrastrar barcos hacia lugares donde nunca se esperaría encontrarlos. Además, las tormentas repentinamente violentas son comunes en la región. Sin embargo, estas explicaciones no logran satisfacer la inquietante sensación de que algo más siniestro se oculta bajo la superficie. No se puede ignorar la correlación entre la actividad marítima y aérea en la zona y la misteriosa naturaleza de las desapariciones que desafían toda lógica científica. A lo largo de los años, la combinación de relatos escalofriantes,
teorías conspirativas y el silencio absoluto del océano ha fomentado un fervor casi religioso en torno al vórtice de Bermuda. Los inquebrantables defensores de la existencia de fenómenos sobrenaturales continúan buscando respuestas, mientras que otros se aferran a la explicación científica. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Son realmente solo barcos y aviones los que desaparecen, o también las almas de aquellos que se aventuran demasiado lejos? La idea de que el océano puede estar guardando algo, quizás un secreto antiguo o un abismo de horrores inimaginables, nos deja con una inquietante pregunta: ¿qué otros misterios nos acechan en las profundidades, esperando el momento adecuado para salir a la superficie? El vórtice de Bermuda sigue siendo un eterno recordatorio de que hay más en nuestro mundo de lo que podemos comprender, y su sombra se cierne sobre nosotros, un eco aterrador del pasado que se niega a ser olvidado. Caso número 4. El incidente de Dyatlov Pass. En la fría noche del 1 de febrero de 1959, un grupo de 10 esquiadores experimentados se aventuró en las gélidas montañas de los Urales, en lo que hoy conocemos como el incidente de Dyatlov Pass. Liderados por Igor Dyatlov, estos jóvenes, todos miembros de la Universidad Politécnica de los Urales, buscaban conquistar la cima del monte Otorten. Sin embargo, su travesía se tornaría en un misterio sin resolver que ha atormentado a investigadores y entusiastas del terror durante más de 6 décadas. El viaje comenzó con entusiasmo, pero pronto se convertiría en una pesadilla escalofriante que dejaría huellas imborrables en la historia. Al principio, todo parecía ir con normalidad, el grupo se enfrentó a las duras condiciones climáticas, pero fueron capaces de encontrar refugio en una cueva natural, donde decidieron acampar. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche quedó atrapado en un vórtice de horror. A medida que avanzaban las horas, una fuerza desconocida pareció acecharlos, obligándolos a escapar de su tienda en medio de la tormenta, dejando atrás sus pertenencias, ropa e incluso zapatos. La escena que encontraron los rescatistas semanas después fue desconcertante: las huellas de los esquiadores llevaban a un abismo de nieve, como si una entidad oscura hubiera intervenido en su destino. Los cuerpos fueron encontrados desmembrados y en posiciones extrañas, algunos presentaban lesiones que desafiaban la comprensión científica. La autopsia reveló que uno de los integrantes, Lyudmila Dubinina, había sufrido una muerte violenta, sus costillas estaban rotas, como si una enorme fuerza la hubiera aplastado. Más perturbador aún fue el hallazgo de un par de cuerpos que mostraban señales de haber sido expuestos a radiación. ¿Acaso fueron atacados por una criatura de otra dimensión, o fueron víctimas de un experimento militar encubierto? Las teorías conspirativas empezaron a florecer, sembrando la semilla del miedo en la mente de quienes se atrevían a explorar este caso. Las especulaciones se intensificaron con el tiempo. Algunos afirmaron que los esquiadores habían sido testigos de un secreto militar, otros creían que habían tenido un encuentro con extraterrestres. Una de las teorías más escalofriantes sostiene que la región estaba siendo utilizada para pruebas de armas secretas, lo que explicaría la radiactividad encontrada en los cuerpos. Los testimonios de los lugareños sobre luces extrañas en el cielo en los días previos al incidente alimentaron aún más esta teoría. Pero eso no es todo. Los relatos de avistamientos de criaturas inusuales en la región han sido parte de la leyenda desde entonces, añadiendo un halo de horror a este ya inquietante suceso. Con cada nuevo intento de esclarecer el misterio, la trama se complicaba aún más. En los años posteriores, se descubrieron diarios y cámaras de los esquiadores que contenían grabaciones inquietantes y notas crípticas. En una de ellas, Igor Dyatlov describía un extraño sentimiento de ser observado, como si una presencia oscura acechara en las sombras. Esta revelación llevó a muchos a creer que los miembros del grupo habían sido víctimas de algo sobrenatural, una fuerza que los había atraído hacia su muerte. La comunidad científica quedó estupefacta, incapaz de proporcionar una respuesta coherente a las preguntas que surgían de este oscuro episodio. El tiempo pasó, pero el misterio del paso Dyatlov no se desvaneció. En 2019, el gobierno ruso reabrió el caso, atribuyendo la tragedia a una avalancha. Sin embargo, esta explicación no logró satisfacer la curiosidad de muchos, quienes sostienen que hay secretos ocultos tras las frías laderas de los Urales. ¿Por qué las autoridades fueron tan rápidas en cerrar el caso? ¿Qué información crucial se ha mantenido en secreto?
La falta de respuestas claras ha hecho que nuevos investigadores y cazadores de misterios sigan explorando el sitio, buscando pistas entre la nieve eterna, mientras los ecos de aquellos esquiadores perdidos resuenan en la oscuridad, recordándonos que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas, mientras otras, quizás, deban ser olvidadas. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas,
pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. Durante décadas, este misterio sigue sin resolverse. Miles de investigadores han buscado respuestas, pero en los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior parece estar blindado por el silencio. Lo que las autoridades nos ocultan podría cambiar el rumbo de la humanidad. El siguiente caso no te dejará dormir.